8:48. Bueno, vamos a conversar sobre la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, los mensajes que dejó el día de ayer y los anuncios también que se dieron en materias de seguridad, derechos sociales, entre otros. Vamos al contacto con Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. ¿Diputado? Estamos con el diputado no. Diego Ibáñez, sí, de Convergencia Social, además de las filas del gobierno, además del propio partido del presidente Gabriel Boric, y que ayer, en medio de este mensaje, más allá de tener algunos aspectos que estaban definidos en un adelanto ya que se había adelantado de las reformas sociales, por ejemplo, en reforma tributaria, hay que tener también recursos como para llevar adelante muchos de los objetivos del gobierno anunciados en algún minuto en el programa y que ahora se han visto muchos de ellos quizás en segundo plano por la contingencia que abordó ayer también en este mensaje presidencial. Claro, ejes que desarrolló el presidente Gabriel Boric ayer en su mensaje, que ratificaba luego en esta cadena nacional, algo poco frecuente, ¿no? Que se dé una cadena nacional después de la cuenta pública, pero que sirvió también para hacer un aterrizaje quizás a un nivel más ciudadano para algunos de los puntos destacados en la cuenta pública. Ahora sí, el diputado Diego Ibáñez en contacto con nosotros. ¿Cómo está, diputado? ¿Nos escucha? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, lo escucho, perdón, Ahora no sé sí. qué pasó, algo se cayó por ahí. La tecnología que nos juega una mala pasada, no se preocupe. Diputado, gracias por el contacto. Analicemos los mensajes de ayer. ¿Usted siente que lo que logró el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública era trazar una hoja de ruta? ¿Y sobre qué punto se logra esa planificación para lo que viene, diputado? No, sí, mira, claramente, primero que nada, un contexto. Yo creo que vivimos tiempos muy oscilantes, tiempos muy radicalmente transformadores desde el punto de vista de la subjetividad, de las intenciones, de las emociones, es propio de lo que veíamos saliendo de la pandemia. Y justamente en esta vorágine de peticiones, de expectativas, de demandas, es importante poner la pelota al piso y hablar justamente sobre el programa, sobre lo que estructuralmente hoy la ciudadanía pide hace muchos años ya, y me da la impresión de que el discurso en ese marco se quiso situar y justamente estableció 5 ejes, donde uno de los más importantes son las reformas más estructurales en materia de derechos sociales, salud, pensiones, lo que se va a hacer con vivienda, y un tema que no es menor, que tiene que ver con la matriz de donde el programa de Gabriel Boric se construye, que es superar esta dependencia a la extracción de materias primas sin innovación, sin desarrollo, sin ciencia, sin tecnología. Yo creo que la empresa nacional del litio es una muy buena noticia, la industria nacional del hidrógeno verde y, por supuesto, abordar el 1% del presupuesto a las materias de investigación son claves para también superar los problemas que tenemos de sequía y saqueo hídrico y también de falta de innovación en toda nuestra economía. En una primera cuenta pública de cualquier presidente, cuando es la primera, genera más expectativa. Y cuando ha habido un proceso de instalación que ha estado quizás opacado también por temas de la contingencia, de seguridad, por la macrozona sur, diputado, ¿estaba o cree usted que va ahora afinando esos temas de seguridad, por ejemplo, cuando ya se aborda de manera directa, que era lo que en muchos sectores se esperaba? Yo creo que cuando se hace el anuncio de tener un ministerio específico que articule las materias de seguridad humana y convivencia ciudadana, cuando estás anunciando la redistribución de carabineros en función de criterios sobre índices del delito y también criterios socioeconómicos entre comunas, cuando apuntas a un proyecto de ley que va a desarmar al mundo civil, porque menos armas también es más seguridad en función de construir un escudo de protección social, de oportunidades, de coordinación entre los distintos ministerios para abordar la falta de derechos sociales y tratar de terminar con la segregación habitacional, por ejemplo, me parece que va en una buena dirección. Ahora, el problema de la seguridad es un problema que heredamos, que es estructural de una sociedad que está cada vez más conflictuada y está muy fracturada socioeconómicamente entre barrios, y también un Estado que
ojo, esto es muy importante, estructuralmente muchas veces es incapaz de abordar los problemas de seguridad pública, los problemas de tomas de terreno, los problemas del narcotráfico, del crimen organizado. Yo soy de acá, por ejemplo, en este momento estoy aquí en la comuna de Quilpué, en la quinta región. Hace poquito tuvimos una noticia de que se detuvieron a varias personas que están vinculadas con el Tren de Aragua en Venezuela, que sabemos que son problemas que se vienen arrastrando, que no suceden el último mes, sino que se vienen arrastrando al menos los últimos 2 o 3 o 4 años. Entonces, cuando tienes esas condiciones, necesitas hacer que tu Estado sea capaz de abordar esa complejidad de la inseguridad, que, insisto, no es solamente una materia de más policías, pese a que se anunciaron, por ejemplo, la construcción de 4 cuarteles este año, 5 más durante los próximos años y 3 cuarteles de la PDI. Pese a que se hacen esos anuncios, sabemos que el problema es súper complejo. Entonces me da la impresión de que al menos el problema de la seguridad humana se está abordando desde muchas aristas. Y eso es lo importante, porque sabemos que hay que avanzar en las reformas, caminar, pero mascar chicle al mismo tiempo, con la sensación de inseguridad que tiene la ciudadanía. El ministro Giorgio Jackson ayer, diputado, decía que este era como un punto de inflexión también para la coalición de gobierno. ¿Usted comparte ese análisis de que la importancia que tenía ayer la cuenta pública? Mira, a ver, estos últimos 3 meses en el Congreso ha sido bien extraño para quienes estamos en un segundo periodo y que éramos oposición hace muy poquito. Me da la impresión de que a veces hay una especie como de extravío de nuestro sector de cuál es el rol parlamentario. Y me parece que lo que dice el ministro Jackson es absolutamente cierto. Hoy se marca una hoja de ruta muy clara. Los parlamentarios estuvimos ayer acompañando al presidente, tomando nota, por cierto, recibiendo el documento. También habíamos conversado con algunos ministros de cuáles iban a hacer los anuncios el día de ayer. Y creo que esto da una agenda clara del paso a paso en las transformaciones que la ciudadanía espera y por las cuales se crearon muchas expectativas de este gobierno. Sabemos que bajo la dictadura de lo inmediato muchas veces nos perdemos en cuestiones espurias, en peleas, en dime y direte entre la oposición, entre la derecha y la izquierda, que yo creo que a la ciudadanía no le importan. Justamente lo que marca el discurso de ayer es una hoja de ruta clara, que somos un gobierno de cambio, que somos un gobierno que quiere mejorar las pensiones, que quiere reparar la deuda histórica de los profesores, que quiere arriendo a precios justos, que quiere reducir la jornada laboral. Me parece que esa hoja de ruta hoy queda muy clara, al menos en los tiempos también sobre los cuales se va a presentar el paso a paso de la reforma estructural. Justo eso le iba a preguntar, porque los tiempos parecen ser muy importantes. Usted habla de esta dictadura de lo inmediato y claro, eso tiene que ver probablemente con las expectativas que hay respecto también al gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no? Y el mismo presidente lo dice en parte de su mensaje. He podido apreciar la colosal tarea que significa lograr que Chile progrese. No es fácil ni no es obvio, decía el presidente. ¿Es necesario también entonces bajar las expectativas o empezar a concretar pronto los cambios prometidos? Mira, ahí yo tengo como sentimientos encontrados. Yo creo que el manejo de expectativas muchas veces depende poco de lo que diga o no un mandatario. Las expectativas son sueños que tiene la ciudadanía y creo que es difícil hoy apretar esos sueños de una ciudadanía que quiere cambios hace muchos años. Los movimientos sociales de donde nosotros venimos planteaban el fin de la educación con lucro, el fin de las AFP, planteaban la nacionalización del agua y me da la impresión de que esas expectativas van a seguir pese a muchas cuestiones que desde el mundo político se señalen, porque son dolores del pueblo chileno que hay que atender de forma urgente. Lo que sí tiene que hacer el presidente, a mi juicio, el impacto no es bajar esas expectativas que van a seguir existiendo porque los dolores siguen existiendo, sino que marcar una hoja de ruta que haga que esas expectativas justamente se encaucen institucionalmente y no tengamos que vivir una protesta social mega violenta porque el Estado y la política no te respondió. Entonces yo diría que más que amorigerar expectativas, yo diría que es canalizar legítimas demandas del pueblo chileno justamente en una hoja de ruta clara, institucionalmente, con cambios que la ciudadanía pueda predecir que se van a desarrollar tal año. Por ejemplo, la condenación del CAE, que se anuncia ya para el próximo año cuando iniciemos y aprobemos la reforma tributaria este segundo semestre. Diputado, siempre hay críticas, ¿no?, del gobierno que sea de un lado, que extraña al otro, pero aquí particularmente le quiero preguntar por la ausencia de la palabra terrorismo, que extrañaban, por ejemplo, de la oposición cuando se habla de violencia rural y no de terrorismo derechamente en la macrozona sur. ¿Ahí es un tema semántico o un tema ya mucho más profundo que estaba incorporado, cree usted, en el mensaje?
Sí, ese es temazo. Mira, les cuento que hace poquito, la semana pasada, junto a un grupo de parlamentarios, estuvimos en Palestina, viviendo lo que vive el pueblo palestino en función de una ocupación militar israelí que a nuestro juicio es absolutamente ilegítima. Yo estuve conversando con muchos presos políticos palestinos. No quiero cambiar de tema, voy a responder, pero solamente quiero dar este ejemplo. Y se habla mucho del terrorismo del pueblo palestino, desde parte de Israel, de Estados Unidos, hacia el pueblo palestino. Yo creo que con el concepto terrorismo hay un gran problema. Es que es muy manipulable en función de intereses políticos. Cuando hay una resistencia de un pueblo hacia una situación de injusticia, se llama terrorismo a una situación que a mi juicio no lo es. Yo sé que en materia del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche hay una deuda centenaria. Entonces me da la impresión de que más que apuntar a que estén o no ciertos conceptos o ciertos epítetos, aquí es claro que el gobierno y que nuestro presidente está absolutamente en contra y condena la violencia en la macrozona sur y que se ha hecho responsable con un estado de excepción que intenta acotar la seguridad para ciertas vías, para los trabajadores, y que estamos al mismo tiempo avanzando en una agenda de fondo. Entonces, yo diría que esas cuñas de que le falta más terrorismo o menos terrorismo, yo creo que son bien digamos, aprovechadas desde un sector político. El gobierno se ha hecho cargo, nosotros no validamos en absoluto la vía armada de ciertas comunidades para reivindicar sus derechos, al contrario, hemos intentado separar la paja del trigo, porque el pueblo nación mapuche hoy tiene una demanda legítima, está dialogando y esperemos que de esa manera se solucionen los problemas de fondo. Diputado Diego Ibáñez, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, diputado. Muchas gracias a usted, que tengan muy buen día. Buenos días igual. Hacemos un alto, son las